No somos nadie. Now 97.9. Tu nueva radio. 12:26 en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Ramiro Castiñeira, economista. Ramiro, Juan Pablo Barquizo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Todo muy bien por acá, gracias por atendernos. Bueno, pasó un cuatrimestre bastante, no sé si negativo para el gobierno, porque hay algunos números de abril que quizás sean mejores, pero si querés lo podemos cerrar en un trimestre sin demasiadas buenas noticias para el gobierno. ¿Cómo analizás lo que viene, el segundo trimestre o el segundo cuatrimestre, en función de lo que pasó en la primera parte del año? Bueno, para resumir esa primera parte del año, marcar, ¿no?, que la inflación continuó acelerando, que incluso llegó a ese 3,4% de marzo, lo que fue la inflación, y bueno, eso terminó afectando, si querés, los ingresos parte de la población, deteriorando algo lo que es el poder de compra, y por eso hay un sinsabor de este primer trimestre o cuatrimestre. Digo justamente ahí porque se empieza, es muy probable que el mes de abril descienda un poquitito la inflación, estemos hablando en vez de 3,4, 2,4, o están en torno a esos números lo que son las proyecciones privadas, y por lo tanto que pareciera que empieza a aflojar un poquitito nuevamente la inflación y que continúa esa tendencia hacia la baja desde que llegó Javier Milei, que recordemos que la inflación cuando asumió estaba en 211%, cuando Alberto Fernández se fue, y el último dato, aún con los malos datos por ejemplo, de marzo, la inflación está levemente arriba del 30%, ¿no? Es decir, hay una clara descenso de la inflación, pero también que se estancó el freno de la inflación y que se estancó en estos tornos al 30%. Y para adelante, para ir a tu pregunta, bueno, es probable que la dinámica macroeconómica vuelva hacia la baja de la inflación, no sé a qué ritmo, porque el fogonazo de los precios del petróleo es importante. El petróleo arriba de los $100 está afectando la inflación en absolutamente todo el mundo. Las proyecciones de los países desarrollados también se está viendo afectadas en lo que es el proceso inflacionario, justamente porque no sabemos hasta cuánto va a durar este petróleo arriba de los $100, ¿no? Así que, dado que hay ese impacto, quizás demora nuevamente la inflación de bajar en torno a este 2%, ¿no? Es que como que le va a costar bajar ese 2%, pero ya es más por factores externos que internos. Ramiro, el presidente ha hablado siempre de la inflación como un fenómeno monetario. ¿Se explica lo que ha pasado aquí solamente desde el monetarismo o hay otras causas que van más allá de lo que plantea teóricamente el presidente? Por supuesto, abrevando en otros autores a los que cita de manera constante. No, la inflación siempre es un fenómeno monetario. O sea, la inflación finalmente responde siempre a la cantidad de dinero que emite el gobierno. Lo que pasa es que hay un rezago en la política monetaria que puede llegar a tener entre 2 a 3 años, o sea, dependiendo de la economía. De hecho, últimamente estoy citando un informe del FMI que marca que las economías que llegaron a 3 dígitos de inflación, como por ejemplo la Argentina, usualmente tardan entre 4 a 8 años en volver a 1 dígito de inflación. Nosotros vamos 2 años y medio, si querés, de descenso de la inflación, aún haciendo todas las cosas bien, para entrar en el promedio recién hacia fines del 2027, o sea, hacia fines del año que viene, estaríamos entrando en 1 dígito de inflación anual, es decir, nuevamente por debajo del 9%, por decir un número, y entraríamos en el promedio de lo que estima el último informe del 2023 que hizo el FMI. Es decir, por eso, el proceso de deflación lleva su tiempo, así como también llevó su tiempo el proceso de inflación. Argentina, vos fíjate que fue inflando los precios, la dinámica inflacionaria, desde la salida de la convertibilidad que veníamos del 1 a 1 y que no había inflación, hasta el 211%, siempre fue la dinámica para arriba porque el modelo económico llevaba hacia allá. Bueno, ahora el modelo económico lleva hacia la baja, no estructuralmente, ¿cuál es?
el Estado ahora está en caja, el Banco Central ya no emite para financiar al Estado y en consecuencia el proceso inflacionario comienza a descender, pero ese descenso, así si imagínate te ponemos un auto a 200 kilómetros por hora y para frenarlo necesitamos 200 metros, bueno, acá estamos lo mismo. Si llevamos la inflación a 200% de inflación, necesitas según el FMI, entre 4 a 8 años mínimo para ponerlo nuevamente en un dígito de inflación. Así que por eso está en esa dinámica, siempre respondió a la emisión monetaria, pero los lag hace que a veces no se pueda conectar la emisión del pasado con el proceso actual, pero no es nada más que emisión lo que explica el proceso inflacionario. Ramiro, hay una frase que dijo el economista Carlos Melconian, que estuvo resonando en esta semana y en estos eventos como la Expo EF y demás, que estuve ahí y me estuvieron diciendo esto, que es, si estás con el dólar a 1.400 y la inflación al 30%, en algún momento vas a tener un problema, planteando que es insostenible. Si la inflación de por sí, como vos estás diciendo, va a costar un poco más bajarla por los efectos de la guerra y el barril por encima, y ahora se viene un trimestre en el que vas a tener un fuerte ingreso de divisas, aunque el Banco Central está comprando y mantiene de alguna manera el precio del dólar, ¿eso de alguna manera puede generar alguna distorsión en la economía o cómo lo ves vos? Mira, no es menor que sostiene el precio del dólar para que no baje. Uh-huh. No es que está sosteniendo, no es que usualmente Argentina, que cuando interviene en el mercado cambiario es para reventar las reservas para que no suba. Acá estamos justamente al revés, están aumentando las reservas para que no baje, ¿no? Entonces, vos imagínate, el Banco Central se corre en este momento con el cosechón que se viene, el dólar se iría a 1.200 por decirte un precio. Obviamente no sé el precio que se iría, pero obviamente que se va para abajo porque saldría. El Banco Central se está comprando entre el 10 al 15% de la oferta total de dólares. Así que, si imagínate, se corre y esa oferta total finalmente no la compra el Banco Central, el tipo de cambio se va para abajo. ¿Y qué está haciendo el Banco Central en este momento? Es decir, no menor que hay una demanda de pesos, ¿y dónde se ve esa demanda de pesos? Que está bajando el tipo de cambio, con esto que te digo, que si el Banco Central, aún inflando la demanda, aún así el precio se mantiene estable, está bajando la tasa de interés y está bajando algo el riesgo país, lo cual te estaría demostrando que está aumentando la demanda de pesos, por lo tanto es una buena noticia. Y también lo engancho con la pregunta anterior, en el sentido que si finalmente reacciona la demanda de pesos es que porque hay tracción hacia la economía. Así que eso, toda esa combinación es buena noticia. Y después Argentina tiene que ir a un tipo de cambio completamente libre. Está en esa transición. Recordemos que venimos de 200% de brecha, después en el primer año de Milei fue 40% de brecha, después en el segundo año de Milei liberó el mercado cambiario en abril, de hecho se está cumpliendo un año, la brecha se fue al 5%, en enero de este año ya, por ejemplo, las empresas pueden empezar a girar utilidades y dividendos al exterior, por lo tanto, se van sacando todas las capas del cepo cambiario y el objetivo y el norte tiene que ser una moneda que flote absolutamente, completamente libre, donde si quiere intervenir el Banco Central para la transición económica, es decir, darle tiempo, porque vos te estoy marcando de que si el Banco Central no interviene, el tipo de cambio se va para abajo, lo que podría afectar la productividad de algunos sectores de la economía. Por lo tanto, fíjate que la intervención que está haciendo el Banco Central no solo es para comprar reservas y asegurar el pago de la deuda, sino también termina ayudando a muchos sectores de la economía que le da tiempo a la transición económica a un tipo de cambio que posiblemente sea, en términos reales, estos precios. Una economía que ya tiene equilibrio fiscal y un lanzado, las exportaciones creciendo y llegando a 100.000 millones de dólares, te diría que el tipo de cambio está mucho más cerca del equilibrio y hay que esperar una apreciación más que una devaluación. Ramiro, quiero preguntarte por este concepto de las dos velocidades o de las asimetrías. Hay sectores que vuelan y hay otros a los que les está costando. Te incluyo esa frase de Ricardo Arreazu que habla de que la destrucción del empleo es más rápida que la creación de empleo. Y mientras tanto hay un empalme necesario. ¿Cómo ves este momento de la economía, en la que también, por supuesto, entran en juego la situación de las personas, sin entrar en chantaje emocional, porque la idea es compartir conceptos? ¿Cómo
¿Cómo ves este momento de la Argentina? Esta foto o si querés este proceso de reconversión de matriz productiva. Mira, primero el costo de no hacer nada era directamente de una Argentina que se iba a una tragedia económica. Entonces, menos mal que Argentina reaccionó y empezó a hacer la transición a una economía más normal, una economía compatible con el resto del mundo. Cuando los argentinos se van al exterior y se van a visitar principalmente los países de Occidente, liberales y democráticos, ahí no existen cepo, de high, default y todas esas palabras que suelen usar la Argentina para su economía. Entonces, que Argentina tenga equilibrio en las cuentas públicas, que tenga, que vaya teniendo un nivel de comercio internacional, que lejos de ser una apertura económica, directamente estamos descubanizando a la Argentina. O sea, estamos sacando regulaciones tan obsoletas y ridículas a punto tal que acá en Argentina llegamos a tener problemas de te vendían una cubierta a cuatro veces su valor, o te venden la ropa 7 veces su valor, cosas ridículas que cualquier argentino que sale al exterior sabe que eso en las economías capitalistas y democráticas de Occidente eso no sucede, solo sucedía en Argentina. Así que Argentina está en un proceso de descubanizar su economía, proceso del cierre económico que hizo en las últimas 2 décadas particularmente, para estar con las reglas dentro del Mercosur, porque esto no es una apertura indiscriminada o algo así, porque es que los argentinos tengan el mismo nivel de apertura que tiene un uruguayo, un brasilero o un paraguayo. Estamos dentro del Mercosur, solo que Argentina había puesto dentro del Mercosur restricciones al comercio que eran todavía más elevadas y obviamente que terminan afectando el nivel de actividad y el salario de todo, porque finalmente comprar la ropa cara, la tecnología cara, los autos caros, hace que directamente nadie pueda comprar eso, salvo los pocos argentinos que se iban al exterior. Muy triste ver que tuvimos ministros de economía que cerraban la economía y cuando tenían 15 días se iban se iban a Nueva York a comprar un iPhone a precio internacional para después venir acá y cerrarte la economía para que nadie lo pueda comprar. Ramiro, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Por favor, cuando quieras repetimos. Dale, repetimos. Un abrazo. 12:38, Ramiro Castiñeira, economista con su mirada respecto de la actual situación y el actual proceso de reconversión de la matriz productiva con estos sectores. Algunos hablan más de asimetría que de 2 velocidades y me parece un término más ajustado, porque las 2 velocidades, si bien existen, hay que ver también a cuánta gente alcanza la virtuosa y a cuánta alcanza la viciosa. Es completamente asimétrico. Es una cuestión más de asimetría. Creo que Jorge Liotti en La Nación, no sé si lo impuso, pero lo incluyó en varios lugares en varios momentos de su artículo y me resultó mucho más pertinente esto de las asimetrías que las 2 velocidades, aunque las 2 remitan a lo mismo. 12:39.